Bienvenido a El Relator Oscuro. Hoy te invito a un viaje por las sombras del planeta, una cacería que no distingue fronteras, gobiernos ni idiomas. Durante los próximos minutos descubrirás a los 6 asesinos más buscados del mundo, hombres que transformaron el crimen en negocio, el miedo en poder y la muerte en moneda. Cada uno es un reflejo de un sistema donde el dinero vale más que la vida. Quédate hasta el final, porque el caso número 1 no está en Estados Unidos ni en Europa. Está aquí en Honduras, un hombre que convirtió la violencia en empresa y la sangre en política. Un fugitivo por el que el FBI ofrece millones de dólares y que, aún así, sigue libre. Suscríbete, activa la campana y acompáñame a descubrir cómo el mal, cuando se organiza, se vuelve invencible. ¡6! En este lugar de la lista no hay un terrorista, ni un capo, ni un político corrupto disfrazado de benefactor. Hay un hombre, un solo hombre que logró lo que muy pocos monstruos consiguen: matar a cientos y desaparecer sin dejar rastro. Su nombre es Pedro Alonso López, y si aún está vivo, hoy tendría más de 70 años, pero nadie lo sabe. Y lo más aterrador es que nadie parece querer saberlo. Pedro nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Colombia, un rincón pobre, caluroso y olvidado. Era el séptimo de 13 hijos de una mujer que sobrevivía vendiendo su cuerpo y su silencio. Su padre, un miembro de la milicia, fue asesinado antes de que él naciera. Desde niño conoció el hambre, la violencia y la humillación. Su madre lo golpeaba con cables eléctricos cuando robaba comida, y el vecindario lo llamaba el bastardo. A los 8 años, tras intentar abusar de su hermana menor, fue echado de casa. En ese instante, comenzó su descenso a la oscuridad. Vagó por las calles de Bogotá, durmiendo entre cajas y basureros, sobreviviendo gracias a la caridad de desconocidos y a la crueldad de quienes lo explotaban. Fue violado, torturado, humillado por hombres que vieron en él una presa fácil. Años después, López diría que fue entonces cuando comprendió cómo funciona el mundo. Los débiles están hechos para servir a los fuertes, y él juró no volver a ser débil jamás. En 1969 fue arrestado por robar un coche. Dentro de la prisión fue abusado por varios internos, pero el niño roto ya había muerto. López esperó, planeó, y una noche los atacó. Los mató con una navaja improvisada. Ese fue su primer ensayo de control, de poder. Dijo que en ese momento entendió que matar le devolvía lo que la vida le había quitado: el dominio sobre los demás. Salió en libertad en 1978. El hombre que emergió de esa celda no tenía rumbo ni esperanza, pero sí un propósito: purificar el mundo de la mentira, como él mismo decía. Su destino sería convertirse en el depredador más prolífico del continente americano. Durante 3 años, entre Colombia, Perú y Ecuador, Pedro Alonso López cazó. No mataba por dinero ni por venganza. Mataba por hábito. En los mercados rurales, observaba a niñas entre 8 y 12 años, casi siempre indígenas, pobres, invisibles. Les ofrecía dulces, juguetes, monedas. Su apariencia inofensiva desarmaba cualquier miedo. Y cuando lograba aislarlas, su ritual comenzaba. Primero las acariciaba, luego las estrangulaba con sus propias manos, mientras les susurraba que pronto serían libres del sufrimiento. Después dejaba los cuerpos en lugares abiertos, como si quisiera que el mundo viera su obra. En una ocasión dijo a un periodista: «No me gustaba esconderlas. Quería que alguien las encontrara, que el gobierno supiera lo que pasa cuando se olvidan de los pobres». La Interpol calcula que pudo asesinar a más de 300 niñas, aunque solo 110 casos fueron confirmados oficialmente. La cifra es tan absurda que muchos expertos creyeron que exageraba, hasta que los restos comenzaron a aparecer y los mapas de los 3 países coincidieron. La ruta del monstruo formaba un triángulo macabro entre los Andes. Su caída fue casi accidental. En 1980, una inundación en la provincia ecuatoriana de Ambato arrastró los cuerpos de varias víctimas a la superficie.
Las autoridades, alarmadas, iniciaron una búsqueda. Días después, un comerciante denunció a un hombre sospechoso que ofrecía caramelos a niñas en el mercado. Era él. Cuando la policía lo detuvo, López se rindió sin oponer resistencia, y en los interrogatorios habló demasiado. Dijo que tenía una misión divina, que Dios le pedía limpiar el mundo de inocentes, abandonados por sus padres y por el dinero. Su serenidad heló la sangre de los agentes. Recordaban cada palabra como si fuera una confesión estudiada. «Yo las liberé del dolor», repitió. «El dinero corrompe, yo solo hice justicia». Aún en la locura, había una lógica torcida. Su guerra personal contra la miseria. Fue condenado en Ecuador a 16 años de prisión, la pena máxima del país en ese tiempo. Solo cumplió 14. El Estado ecuatoriano, pobre y desbordado, lo liberó en 1994 por buena conducta. En lugar de extraditarlo, lo deportaron a Colombia, donde fue internado en un hospital psiquiátrico, pero en 1998 un juez lo declaró mentalmente sano. Pagó una fianza de apenas $50 y salió por la puerta principal. Nadie volvió a verlo. Desde 1999, su paradero es un misterio. Algunos aseguran que fue visto en pequeñas aldeas colombianas vendiendo artesanías. Otros dicen que murió apuñalado en una pelea de borrachos. Ninguna versión ha sido probada. La Interpol mantiene activa su ficha roja, pero sin prioridad, sin fondos, sin interés político. No hay recompensa, no hay búsqueda real, solo silencio. Y ese silencio es quizá el elemento más perturbador de la historia, porque demuestra que la impunidad no siempre necesita corrupción. A veces basta la indiferencia. López mató a las hijas de los que no tienen voz, de los que nunca tuvieron dinero para exigir justicia. Y cuando el sistema decidió olvidarlas, él desapareció con ellas. Hoy, más de 40 años después, en los mercados del sur del Ecuador, las madres aún repiten el mismo consejo. No te alejes del puesto, no hables con extraños. No lo dicen por superstición, lo dicen porque el monstruo nunca fue atrapado. Y en América Latina, los monstruos envejecen, pero no mueren. Si Pedro Alonso López sigue con vida, está libre, respirando el mismo aire que sus víctimas nunca tuvieron la oportunidad de volver a sentir. Un anciano invisible entre la multitud. El asesino en serie más prolífico de la historia humana. El fantasma que el mundo dejó escapar porque simplemente no valía la pena gastar dinero en atraparlo. Cinco. Su nombre casi no aparece en las noticias, su rostro apenas sobrevive en una foto vieja, granulada, tomada antes de que el siglo cambiara. Pero en Sicilia, cuando alguien pronuncia Upaciuni, el silencio se impone como una misa. Giovanni Motissi no es un fugitivo cualquiera. Es una reliquia viva de la Cosa Nostra, un fantasma que lleva más de 20 años desafiando al Estado italiano, protegido por la lealtad, el dinero y el miedo. Nació en Palermo, el 1 de enero de 1959, en el corazón del crimen organizado. No tuvo infancia, tuvo entrenamiento. Su apellido, Motissi, ya estaba inscrito en la historia de la mafia. Su tío, Matteo, era un capo respetado, jefe del mandamento de Pagliarelli, una de las zonas más sangrientas durante las guerras internas de los años 80. Giovanni creció viendo cómo los hombres del clan se reunían en los patios traseros, hablando de negocios, asesinatos y política con la misma naturalidad con la que otros hablaban de fútbol. La mafia no era una opción, era la familia. Cuando los Corleonesi, liderados por Salvatore Totò Riina, comenzaron su ascenso al poder, Giovanni ya estaba en la línea del frente. Se ganó el respeto de Riina ejecutando órdenes sin titubear. A diferencia de otros, no bebía, no hablaba, no presumía. Mataba y desaparecía. Rápido, preciso, frío. Le decían Upaciuni, el gordo, pero su peso no estaba en el cuerpo, sino en la reputación. Su crimen más recordado fue el asesinato del comisario Giuseppe Montana
en 1985. Montana había jurado limpiar Palermo de la mafia. Motisi lo esperó durante días, estudiando sus movimientos. Cuando el comisario salió de su coche, le disparó 8 veces. Después se fue caminando, sin correr, sin mirar atrás. Ese día selló su destino. El Estado italiano lo condenó a cadena perpetua y él eligió desaparecer. Desde 1998 no ha vuelto a ser visto. Nadie sabe si está vivo o muerto. La Europol lo mantiene en su lista de los más buscados de Europa, pero lo cierto es que Motisi dejó de ser una persona y se convirtió en un mito. Los investigadores creen que ha sobrevivido gracias a la red de protección de la Cosa Nostra, un sistema basado en dinero, silencio y favores. No necesita esconderse en otro país. Sicilia entera puede ser su refugio. Una isla pequeña llena de ojos que no ven, bocas que no hablan y manos que todavía cobran por callar. Durante años, la policía lo buscó en montañas, monasterios, granjas abandonadas. Pero cada operativo terminaba igual. Nada. Ni huellas, ni ADN, ni llamadas. Solo rumores. Algunos decían que vivía como un monje en una villa de Agrigento, protegido por antiguos aliados. Otros aseguraban que había sido ejecutado en secreto por orden de Matteo Messina Denaro, el último padrino capturado en 2023. Pero no hay pruebas. Y en Sicilia, la falta de pruebas también es una prueba. Motisi representa una era en la que la mafia era más que un crimen. Era un gobierno paralelo, una economía del miedo. Las empresas pagaban protección, los políticos negociaban leyes, los jueces morían por atreverse a hablar. Todo giraba alrededor del dinero, pero un dinero sin bancos, sin firmas, sin impuestos, un dinero que olía a vino, a tierra, a pólvora. Ese fue el dinero que Giovanni aprendió a multiplicar, invirtiendo en construcciones, carreteras, incluso en el fútbol. Mientras el Estado contaba cadáveres, la Cosa Nostra contaba beneficios. A medida que el tiempo avanzó, el poder de la mafia cambió de forma. Dejó los cuerpos en la calle y se metió en los despachos. Pero los viejos nombres, como el de Motisi, siguieron siendo símbolos de respeto. El silencio que lo rodea no es miedo, es devoción. Porque en la lógica siciliana, quien logra engañar al Estado durante décadas merece admiración, no castigo. Los fiscales italianos admiten en voz baja que el caso está congelado. La búsqueda oficial existe solo en papel, y aunque el Ministerio del Interior ofrece recompensa, nadie habla. Porque en Sicilia el dinero puede comprar cualquier cosa, excepto la traición. En las noches de Palermo, cuando los viejos se reúnen en los cafés a contar historias, siempre hay alguien que menciona su nombre. Dicen que todavía vive, que sale solo al amanecer, que lleva un rosario y un arma. Y los demás asienten sin sorpresa, porque todos entienden que en Sicilia los fantasmas no mueren, solo cambian de casa. Giovanni Motisi Upacciuni lleva más de 25 años escapando de la justicia. Su figura encarna la fusión entre el crimen, la política y el negocio. Un hombre que aprendió que la violencia es solo el primer paso hacia el poder y que el verdadero dominio se compra con silencio. Hoy la mafia ya no necesita disparar para matar. Le basta con invertir. Construcciones, turismo, energía. Cada euro que entra a sus cuentas es una bala invisible que sigue alimentando el sistema que Motisi ayudó a crear. Y mientras los gobiernos europeos presumen de progreso y transparencia, un hombre sigue libre, respirando el mismo aire que sus víctimas, protegido por el dinero de todos. El gordo, el viejo, el invisible, el fantasma de la Cosa Nostra. 4. En el número 4 de esta cuenta regresiva está un hombre que nació para volar sobre la nieve y terminó hundido en cocaína y muerte. Ryan James Wedding, el canadiense que alguna vez representó a su país en los Juegos Olímpicos, hoy representa algo mucho más oscuro: la caída del ídolo, el atleta convertido en empresario del crimen. Su historia es una advertencia brutal de cómo el dinero puede corromper incluso la pureza del deporte. Ryan nació en Thunder Bay, Ontario, un lugar donde el invierno parece no terminar nunca.
De niño, su sueño era simple: ser el mejor. A los 20 años ya competía con los grandes del snowboard mundial. Participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, y durante unos minutos, su nombre fue sinónimo de disciplina, gloria y esperanza. Pero cuando la nieve se derritió y las luces se apagaron, quedó lo que nunca supo manejar: el silencio. Los patrocinios se acabaron. Las deudas llegaron. El gobierno lo olvidó. La fama no paga facturas y el éxito no alimenta cuando el dinero desaparece. Fue entonces cuando alguien le ofreció una salida, un negocio rápido, un trato sin riesgos, solo un poco de cocaína que debía transportar por la frontera. Así, el atleta se convirtió en traficante. En 2010, fue arrestado en Estados Unidos mientras intentaba comprar varios kilos de droga a un agente encubierto. Pasó un tiempo en prisión, salió y prometió rehacerse. Pero lo que hizo fue reinventarse. Como criminal, se mudó a México y comenzó a trabajar para el cartel de Sinaloa. Allí encontró un mundo donde la adrenalina era aún más intensa que en las pistas. Dinero, poder, mujeres, respeto. Un sistema donde la vida se mide en dólares y la muerte se firma con balas. Bajo el alias El Jefe, Wedding construyó una red que operaba entre Canadá, Estados Unidos, Colombia y México. Su inteligencia y frialdad lo convirtieron en un activo valioso para los carteles. Creó empresas fantasmas, compró terrenos, lavó millones de dólares en criptomonedas. Su red movía más de 60 toneladas de cocaína al año, una maquinaria transnacional lubricada con sangre. El dinero fluía como un río, y en su centro, Ryan sonreía. Había encontrado un nuevo podio, el del crimen, pero su éxito tenía un costo. Los carteles no perdonan errores. En noviembre de 2023, una transacción fallida en Ontario desató una cadena de muertes. Un cargamento de cocaína desapareció y el jefe ordenó represalias. Sus hombres localizaron un coche con 2 presuntos responsables. Eran Jagtar y Harbhajan Sidhu, turistas indios que nada tenían que ver con el crimen. Los asesinos los acribillaron frente a su hija pequeña. Ella sobrevivió, ellos no. El caso sacudió a Canadá. Las imágenes del coche perforado por balas recorrieron el mundo. El gobierno prometió justicia, pero los que sabían la verdad guardaron silencio. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre del ex-atleta. En los documentos oficiales, su alias aparecía por primera vez: El Jefe. Un asesino por contrato disfrazado de empresario, un deportista convertido en símbolo de impunidad. La operación Giant Slalom, llamada así por su pasado olímpico, fue el intento más ambicioso del FBI y la RCMP para atraparlo. Durante meses rastrearon transferencias, correos cifrados, llamadas satelitales. Descubrieron que su imperio criminal generaba miles de millones de dólares al año y que usaba empresas de transporte y fundaciones deportivas para lavar el dinero. Una ironía macabra. El hombre que alguna vez representó el esfuerzo y la disciplina, ahora representaba la sofisticación del crimen financiero. El 6 de marzo de 2025, el FBI incluyó a Ryan James Wedding en su lista de los 10 más buscados, ofreciendo una recompensa de $10 millones por su captura. Lo describieron como armado, extremadamente peligroso y con recursos internacionales. Pero para entonces ya era un fantasma con cuenta bancaria. Los investigadores creen que vive escondido en alguna propiedad del cartel de Sinaloa, protegido por la corrupción y por un ejército de sicarios. En ese mundo el dinero compra todo: silencio, lealtad, incluso olvido. En las fotografías más recientes, Wedding aparece con barba y gafas oscuras. Parece un empresario más, un hombre de negocios que habla de inversiones, y de hecho lo es. Su empresa se llama Miedo, su producto la muerte y su mercado el planeta. Ryan James Wedding no mata por placer, sino por eficiencia. Cada ejecución tiene un motivo, una cifra, una pérdida compensada. Como buen empresario, no hay espacio para el error.
Y mientras los gobiernos celebran los juegos, las medallas y los discursos, un exatleta convertido en asesino sigue libre, probando que el crimen al final también es un deporte, uno donde gana quien tiene más dinero para seguir jugando. Porque en el mundo de El Jefe, la gloria ya no se mide en segundos sobre la nieve, sino en cadáveres bajo la tierra. Y cuando el dinero lo compra todo, incluso el infierno parece un buen negocio. 3. En este punto de la lista el terror cambia de rostro. Ya no hablamos de un depredador solitario ni de un capo que maneja un imperio de cocaína. Aquí, el asesino se viste con traje, habla 5 idiomas y viaja con pasaporte diplomático falso. Se llama Sami Bekal Bounouare, aunque pocos saben su verdadero nombre. Para algunos es Pacho, para otros Colomo. Para la Europol es uno de los criminales más buscados del continente europeo, y para los servicios de inteligencia, un misterio que se mueve entre la sombra del crimen organizado y el brillo sucio de la geopolítica. Nació en 1997 en una familia mixta española y marroquí. Su madre era enfermera, su padre un inmigrante que trabajaba en el puerto de Algeciras. Desde joven mostró una inteligencia inquietante. Aprendió idiomas con facilidad, navegaba en Internet profundo y soñaba con ser diplomático. Pero el dinero, ese dios moderno que decide destinos, lo llevó por otro camino. A los 20 años, ya trabajaba en los bajos fondos de Rotterdam, donde el narcotráfico, la trata y los asesinatos por encargo eran tan comunes como los contratos de oficina. Allí conoció a miembros de la Mokro Mafia, una organización criminal compuesta principalmente por marroquíes y holandeses que controlan el tráfico de cocaína en el puerto más importante de Europa. Sami aprendió rápido. No era un pistolero, era un estratega. Sabía planear asesinatos con precisión quirúrgica, moviendo piezas humanas como si fueran fichas de ajedrez. Nunca disparaba, nunca tocaba un arma, pero cada muerte llevaba su firma: eficiencia, anonimato, impunidad. En 2021, su nombre apareció por primera vez en los informes policiales. La víctima fue Wissam al-Albasi, un DJ iraquí refugiado en los Países Bajos, crítico del régimen de Irán. Le dispararon en la cabeza al salir de su casa en Capel aan den Ixel. El asesino material fue capturado semanas después, pero los investigadores descubrieron que el ataque había sido coordinado desde España por un hombre que usaba pasaportes falsos, criptomonedas y teléfonos desechables. Ese hombre era Pacho. En noviembre de 2023, la historia se repitió en Madrid. Un político español, Alejo Vidal Quadras, fundador del partido Vox y uno de los críticos más duros del gobierno iraní, fue baleado en plena calle. La bala le atravesó la mandíbula. Sobrevivió, pero apenas. Los testigos vieron a un hombre de piel clara con una gorra negra subirse a una motocicleta y desaparecer. La investigación encontró rastros del mismo patrón que en Holanda: planificación impecable, conexiones internacionales, pagos en criptomonedas y una coordinación que no parecía obra de simples delincuentes. La policía descubrió algo inquietante. Pacho no trabajaba solo para la mafia, sino también para intermediarios vinculados a gobiernos autoritarios. Era el eslabón entre el crimen y la política, entre la ganancia y el mensaje. Sus asesinatos no solo eliminaban enemigos, enviaban señales. Era un asesino de alquiler en un nuevo mercado global, donde los estados subcontratan la violencia para mantener las manos limpias. En 2024, las autoridades europeas conectaron un tercer caso: un intento de asesinato en Haarlem contra un activista iraní refugiado en los Países Bajos. El patrón era el mismo, y las pruebas, pagos electrónicos, transferencias de criptomonedas, mensajes cifrados, apuntaban al mismo cerebro, Sami Bekal Bounouare. La Europol emitió una orden de captura internacional en noviembre de 2024, pero para entonces, Pacho ya había desaparecido. Un día antes del atentado de Madrid, abordó un vuelo privado desde Marruecos hacia un destino desconocido. Los servicios de inteligencia creen que escapó al Irán,
bajo protección del mismo régimen que habría financiado sus crímenes. Otros aseguran que se refugió en Turquía, donde vive con una nueva identidad, operando desde la clandestinidad digital. Las investigaciones revelaron que Bunuare mantenía una red de empresas fachada dedicadas a consultoría de seguridad internacional. Bajo ese nombre, ofrecía servicios de vigilancia, espionaje y ejecución. Su catálogo incluía precios: un asesinato simple, 100.000 euros, un ataque de intimidación, 30.000, una desaparición, 200.000. El crimen convertido en negocio formal, el asesinato como inversión política. Sus métodos eran clínicos. Reclutaba inmigrantes ilegales, exmilitares, hackers y contrabandistas. Organizaba los operativos por capas. Uno observaba, otro transportaba, otro disparaba. Nadie conocía el plan completo. Por eso, cuando la policía detenía a uno, el resto desaparecía. Su sistema era perfecto, sin rastros, sin huellas, sin nombres. Las agencias europeas admiten que el caso de Bunuare no es solo criminal, sino diplomático. Los fiscales lo describen como un sicario que trabaja para gobiernos, una herramienta de represión exportada a Occidente. La prensa lo llama el Uber de la muerte, un símbolo del capitalismo oscuro donde matar ya no es una tragedia, sino un servicio premium. El dinero lo hizo intocable. Cada transferencia, cada contrato, cada pago cifrado servía como muro entre él y la justicia. No hay país dispuesto a enfrentarse a las potencias que lo protegieron. Y en el fondo todos ganan. Los gobiernos eliminan enemigos, las mafias cobran comisiones y el asesino se convierte en un empresario invisible. Hoy, Sami Bekal Bunuare sigue en la lista de los más buscados de la Europol, acusado de asesinato, conspiración y terrorismo. Pero ningún país reclama su extradición. El silencio diplomático es su mejor defensa. Y cada día que pasa sin ser capturado, el mundo se acostumbra un poco más a su existencia. Hay quienes dicen que todavía viaja, con pasaportes nuevos, usando identidades falsas y hoteles de lujo en Doha, Estambul o Dubái. Otros creen que ya fue eliminado, reemplazado por otro operativo más joven, parte de la misma red. Sea como sea, el sistema que él creó sigue funcionando, porque el verdadero legado de Pacho no es su cuerpo, sino su método: profesionalizar el asesinato, hacerlo rentable, hacerlo necesario. En el siglo XXI, el crimen ya no usa pasamontañas. Usa trajes, relojes caros y contratos digitales. Y en esa nueva economía de la muerte, Pacho fue un pionero. Así termina su capítulo, no con sangre en las calles, sino con firmas electrónicas y dinero que se lava a la velocidad de la luz. El asesino más moderno del planeta. El que demostró que cuando el poder paga bien, la muerte se vuelve un negocio estable. Dos. El número 2 de esta lista no lleva tatuajes ni apodos de pandillero. Lleva trajes, relojes caros y pasaportes falsos. Se llama Giovanni Vicente Mosquera Serrano y es el nuevo rostro del crimen global, un ingeniero del narcotráfico que convirtió el terror en un modelo de exportación. Nacido en Colombia en los años 80, Mosquera Serrano emergió en los círculos del crimen organizado cuando el imperio de Pablo Escobar ya era historia. Mientras los antiguos capos caían bajo el peso de la DEA, Giovanni estudió sus errores. Comprendió que el futuro del narcotráfico no estaba en los fusiles, sino en la logística, en el dinero digital y en la política. Era discreto, inteligente y sobre todo paciente. Su ambición no era convertirse en leyenda, sino en sistema. Durante más de una década, tejió una red que conectaba Colombia, Venezuela, Ecuador, México y Estados Unidos. Su nombre comenzó a sonar en los informes de inteligencia junto al del Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela. Giovanni no era un simple socio, era el cerebro financiero detrás de sus operaciones internacionales. Bajo su dirección, el grupo se transformó de una banda carcelaria en un consorcio criminal transnacional que controla el tráfico de cocaína,
la trata de personas y la extorsión en 5 países. Los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusan de coordinar envíos de toneladas de cocaína a través del Caribe, utilizando empresas fachada y contactos diplomáticos. Según la DEA, sus operaciones generaban decenas de millones de dólares mensuales. Ese dinero pasaba por bancos europeos, se lavaba mediante criptomonedas y reaparecía en forma de fundaciones humanitarias. Un circuito perfecto de corrupción, violencia y poder. Su papel dentro del Tren de Aragua es tan crucial que los agentes lo llaman el ingeniero. Diseñó el flujo de dinero, los canales de transporte y los sistemas de seguridad cibernética que mantienen viva a la organización. Cada asesinato, cada envío de droga, cada secuestro tiene una ecuación financiera. Nada ocurre sin su aprobación. Y aunque muchos líderes del cartel venezolano han caído, Giovanni sigue libre, moviéndose entre fronteras con pasaportes falsos y protección política. En 2024, el FBI lo incluyó en su lista de los más buscados del mundo, ofreciendo $3 millones de recompensa por información que lleve a su captura. El comunicado lo describe como extremadamente peligroso, vinculado a organizaciones terroristas y responsable de financiar redes de narcotráfico internacional. La palabra terrorista no es casual. Mosquera Serrano ha sido acusado de proveer recursos logísticos y financieros a grupos armados vinculados con regímenes autoritarios de América Latina. Las agencias de inteligencia advierten que su influencia no se limita al crimen. Ha financiado campañas electorales, comprado lealtades militares y patrocinado movimientos de desinformación para proteger sus rutas. Es el punto exacto donde el dinero del narcotráfico y la política se cruzan. Y en ese cruce, las balas ya no se disparan, se firman. En los barrios pobres de Caracas y Cúcuta, su nombre genera miedo. Los rumores lo pintan como un hombre de sonrisa tranquila que negocia con ministros y sicarios en la misma mesa. Un líder invisible que prefiere pagar en silencio que reinar entre los gritos. A diferencia de los viejos capos, no busca notoriedad, busca estabilidad. Su negocio no es el caos, sino el orden criminal. Las autoridades creen que opera desde Venezuela, protegido por elementos corruptos del gobierno y por la estructura del Tren de Aragua, que funciona como estado paralelo. Sus centros de operaciones incluyen puertos, cárceles y zonas francas donde el dinero circula sin control. Allí la ley no tiene jurisdicción, solo la obediencia. A diferencia de los asesinos clásicos, Giovanni no deja rastros de sangre visibles. Su violencia es contable. Las muertes ocurren lejos de su vista, en zonas marginales donde la policía no entra, y cada cuerpo encontrado es una línea más en su balance de pérdidas y ganancias. El crimen para él es matemática pura, riesgo, inversión, retorno. Nada personal, solo negocio. El Departamento de Justicia de EEUU lo acusa también de conspirar para apoyar a una organización terrorista extranjera. Las investigaciones sugieren vínculos con facciones del Hezbollah, involucradas en el tráfico de armas y el lavado de dinero. Su red, por tanto, no solo es criminal, es política, global y profundamente enraizada en los mecanismos del poder. Nadie sabe exactamente cuántas personas han muerto por sus decisiones, pero las autoridades estiman que su organización controla más de 15.000 hombres armados en toda América Latina. Y lo más inquietante, muchos de ellos cobran salario fijo, prestaciones y bonos por desempeño. El crimen se ha convertido en una empresa legítima, y Giovanni es su CEO. El FBI ha rastreado transferencias hacia cuentas vinculadas con proyectos de construcción en África y Oriente Medio. Eso sugiere que su ambición supera el continente. Ya no es un narcotraficante latinoamericano, es un empresario global del crimen. Su modelo de gestión se estudia en silencio en otros carteles, que lo consideran un ejemplo de cómo convertir la violencia en estructura. Hoy, Giovanni Vicente Mosquera Serrano sigue libre. Viaja en silencio, protegido por diplomacia, dinero y miedo.
Mientras tanto, cada operativo internacional contra su red termina igual, sin resultados, porque, como dicen los agentes que lo siguen, no se puede atrapar a quien ya es parte del sistema. En una época donde los gobiernos dependen del dinero que intentan combatir, el crimen ya no es oposición, es socio. Y Mosquera Serrano lo entendió antes que nadie. Uno, en la cima de esta lista no hay misterio, hay poder. El hombre más buscado del continente no se esconde en la selva ni vive bajo otro nombre. Vive dentro del sistema, alimentándose de él. Se llama Julian Adonai Archaga Carias, aunque en Honduras todos lo conocen como el Porky. Su rostro aparece en los carteles del FBI, acompañado por una cifra, $5 millones de recompensa. Pero su verdadero valor no se mide en dinero, se mide en miedo. Nacido en 1982, en una zona pobre de San Pedro Sula, Archaga Carias creció en el país más violento del mundo, fuera de una guerra declarada. Mientras otros niños jugaban con pelotas, él aprendía a reconocer el sonido de un fusil. La pobreza fue su escuela, la calle su universidad. A los 17 años ya era parte de la Mara Salvatrucha 13, la organización criminal más temida de Centroamérica. En un entorno donde la vida se compra y se vende, el Porky entendió pronto que el crimen no era una condena, era una oportunidad de negocio. Su ascenso dentro de la MS-13 fue meteórico, no por brutalidad, que la tenía, sino por estrategia. Mientras otros mataban por territorio, él mataba por control. Convirtió a la Mara en una empresa. Dividió las zonas de extorsión como si fueran departamentos financieros. Cobros, transporte, seguridad, eliminación. Introdujo un principio nuevo en el crimen callejero. El asesinato puede ser rentable si se administra bien. Su organización operaba como una corporación multinacional. Los ingresos provenían de 3 fuentes principales: extorsión, tráfico de cocaína y asesinatos por contrato. Cada semana ingresaban miles de dólares desde los mercados, las terminales y las rutas de transporte. El Porky no necesitaba ensuciarse las manos. Tenía un ejército de contadores, sicarios y políticos a sueldo. El dinero fluía hacia cuentas en Panamá, Miami y las Islas Caimán. Y desde allí regresaba lavado en forma de inversiones: talleres, gasolineras, constructoras. Así la violencia se volvió un negocio limpio. Pero su verdadero salto al infierno ocurrió el 13 de febrero de 2020, el día de su fuga de El Progreso. Estaba bajo custodia, esposado, siendo trasladado al tribunal. De repente, 20 hombres armados, vestidos con uniformes falsos de la policía militar, irrumpieron en el edificio. Llevaban fusiles, granadas y órdenes precisas: sacar al jefe vivo. En menos de 5 minutos, el lugar se convirtió en zona de guerra. 3 agentes cayeron muertos. Las cámaras captaron a Archaga Carias saliendo con una K-47 en las manos, escoltado por sus hombres. No era una fuga, era un mensaje. El Estado hondureño había sido humillado y el país entero lo entendió. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Pero su sombra cubre todo Honduras. Las autoridades lo sitúan en regiones montañosas del norte, protegido por una red de aldeas leales. Otros informes aseguran que vive en Tegucigalpa, moviéndose en autos blindados y durmiendo cada noche en una casa distinta. Sus comunicaciones se realizan por radio encriptado y sus órdenes viajan a través de emisarios que reciben dinero, órdenes y silencio. Cada asesinato, cada secuestro, cada incendio con firma de la MS-13 pasa por su aprobación. El FBI lo describe como el líder de la MS-13 en Honduras, responsable de múltiples homicidios, narcotráfico y lavado de dinero. Pero en su país, muchos lo ven como algo más, un símbolo de impunidad. En las zonas controladas por la Mara, la policía entra solo con permiso. El Porky financia obras, paga funerales, ofrece préstamos. El gobierno desaparece. Él lo reemplaza. En Honduras,
dijo un sacerdote que lo conoció, el Porky no gobierna desde el miedo, gobierna porque reparte dinero donde el Estado reparte olvido. En 2021, Estados Unidos ofreció $5 millones por información que condujera a su captura. El FBI creó una fuerza especial junto a la DEA y el Departamento de Estado, pero nada funcionó. Cada pista se disuelve antes de llegar a destino, cada operativo se filtra, cada testigo desaparece. La corrupción es su mejor armadura. Policías comprados, jueces amenazados, fiscales silenciados. El dinero no solo lo protege, lo convierte en parte del sistema. Y así, mientras los gobiernos cambian, él sigue intacto. Los investigadores creen que ha convertido la MS-13 en un híbrido entre cartel y empresa tecnológica. Utiliza redes encriptadas, criptomonedas y transferencias fantasmas. La violencia se ha modernizado. Ahora se factura. Sus hombres reciben sueldos fijos, bonos por eficiencia, y los asesinatos se registran en códigos contables. El terror ya no grita en la calle. Ahora se administra desde una oficina con aire acondicionado. En los barrios marginales, su rostro aparece en murales con coronas y cruces. Para algunos es un demonio, para otros un salvador. Nos da trabajo, dice una madre que vende comida en un mercado controlado por la MS-13. Cuando el gobierno viene, solo promete, él paga. Esa es la ecuación más peligrosa del crimen moderno, cuando el dinero de la violencia reemplaza al presupuesto del Estado. A veces, los rumores viajan más rápido que la verdad. Se dice que el Porky ha financiado campañas políticas, ha comprado silencio mediático y mantiene contactos dentro del ejército. Otros afirman que su poder se está expandiendo hacia Nicaragua y El Salvador, convirtiéndose en el verdadero arquitecto de una red criminal centroamericana. Nadie puede confirmarlo. Pero todos lo temen. Hoy en 2025, su nombre encabeza la lista de los 10 más buscados del FBI. Su rostro observa desde los carteles con esa mirada tranquila de quien sabe que el dinero compra el tiempo, y el tiempo compra la libertad. Cada día que pasa sin ser capturado es una victoria, y cada dólar que circula en su red mantiene vivo un imperio construido sobre la sangre de miles. Honduras se ha convertido en su tablero, las instituciones en sus piezas. Y mientras el mundo debate sobre justicia, él continúa moviendo dinero, armas y miedo. El Porky es más que un fugitivo. Es el retrato de un sistema donde el crimen ya no se esconde del Estado, lo reemplaza. Has llegado al final de esta cacería global. 6 nombres, 6 rostros que el mundo no logra olvidar, ni atrapar. Si quieres seguir explorando las sombras del poder, la corrupción y la mente criminal, suscríbete a El Relator Oscuro. Aquí, cada historia tiene un precio, y a veces, el precio es la verdad.